Alejandro, que es compañero en Kairos desde hace más de un año, está graduado en Ingeniería Informática y está certificado en Kafka y Scrum. Qué completito, Alejandro. Como os decía, lleva más de un año con nosotros y bueno, trabaja como desarrollador backend en la capacidad de desarrollo. En esta charla, Migración al nuevo modelo de producto, nos va a contar cómo ha hecho esa migración de un modelo que era un poco antiguo, lleno de parches, a una nueva arquitectura de microservicios, dando soporte a ambos modelos, realizando la transición de manera muy progresiva, aprendiendo de las cosas que podían funcionar hace un tiempo y que es necesario que se actualicen para ver qué tipo de arquitectura, infraestructura y tecnologías están utilizando. Así que nada, Alejandro, yo te dejo aquí tu espacio y cuando quieras puedes arrancar. Muchísimas gracias, Irene. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estéis aquí, a Kairos por darme la oportunidad de dar esta charla, de contar cómo ha ido nuestro proyecto. Y bueno, no me voy a demorar más y os voy a contar un poquito cómo ha ido esta migración, ¿no? Es un caso muy típico, la necesidad de migrar un sistema antiguo monolítico, legacy, a un nuevo modelo y a una arquitectura de microservicios. Aquí está. Como todos o la mayoría conocemos, esta necesidad surge a raíz de problemas con legacy que comienzan a ser insalvables. Ineficiencia, degradación en los tiempos de respuesta que se traducen en un peor servicio o incluso la saturación del mismo. Extremadamente sensible ante picos de peticiones, que en un momento dado se reciban un montón y el sistema se caiga y claramente pues, esto afecta muchísimo y a los clientes les molesta, ¿no? Como es lógico. Dependencia de tecnologías antiguas que incluso comienzan a quedarse obsoletas y en muchos casos se pagan patentes muy caras por seguir utilizando estas tecnologías y ni siquiera las quieres utilizar, pero como todo el sistema está basado en ellas, pues no te queda otras que seguir pagando y seguir utilizándolas. Y finalmente, pues parche tras parche, tras parche, tras parche, tras parche, ¿no? Si implementas nuevas funcionalidades o requisitos, acaba siendo muy costoso querer añadir nuevas funciones, se recurre a ñapas que son efectivas, pero que hacen que el sistema sea insostenible y muy complejo de entender. Y ahora os voy a poner un ejemplo. Aquí vemos como una columna de la base de datos se llama FIL4, que a saber qué carajo significa eso. En su día se diseñó la base de datos, se añadieron Alejandro, perdona, ¿Sí? que me lo gusta mucho como lo cuentas, pero no estás Ay, no compartiendo estoy pantalla. compartiendo pantalla. Joder, qué bien empiezo, ¿eh? Pero ves como yo estoy atenta, no pasa nada. Buena esa. ¿Se ve ya? A ver. Chat, ¿nos podéis decir si estoy viendo correctamente la pantalla de Alejandro? Yo creo que sí, ¿no? Porque me has Perfecto, avisado, yo, Alejandro. yo cogí las de Villadiego Nada, y tirando. nada. Te dejo con tu público. Perfecto. Bueno, al menos se me oye, ¿no? No estaba hablando solo. Bueno, como os he dicho, ¿no? Al final los problemas es la ineficiencia, dependencia de tecnologías antiguas y parche tras parche tras parche. Y aquí, como vemos un ejemplo en la base de datos, un campo que se llama FIL4, que en su día se puso por si acaso se utilizaba, se acabó utilizando y no solo eso, sino que al final dijeron no, necesitamos columnas, no tenemos, ¿qué hacemos? Bueno, pues meter strings a pecho, separados por hashtags, por almohadillas, y cada cosa significa, el substring 0 significa una cosa totalmente distinta que el 8, que el 5. Bueno, esto es un desastre. Vale. También, obviamente, existen problemas de negocio que el modelo antiguo no es capaz de resolver o lo hace de una manera ineficiente o demasiado compleja, porque en su día no se diseñó pensando que estas casuísticas iban a aparecer, pero así ha sido y se han añadido como se ha podido. Bueno, hasta ahora las razones que os he dado podrían ser de cualquier migración genérica. Vamos a concretar un poquito más nuestro caso. Bueno, en primer lugar, destacar que estamos hablando de una importante empresa de retail del sector de la moda. Esto quiere decir que llegamos a tener picos de peticiones que superan el millón de peticiones por minuto y que hacer las cosas bien o cometer un error en producción tiene mucho impacto. La migración debe hacerse de manera segura y progresiva. Por ello vamos a hacer dos fases. Una primera fase en la que asumimos la mayoría del tráfico para evitar que esas peticiones vayan a legacy porque tiene graves problemas de rendimiento. Y ya en una segunda fase comenzaremos a plantear e implementar el nuevo modelo. Cada paso que realizamos debemos hacerlo con extrema seguridad, especialmente con información sensible como pueden ser los precios o la disponibilidad. Y más aún si estamos sirviendo esa información en una pasarela de pago. Porque imaginaos que, bueno, si falla en la ficha de producto un precio,
pues sin más, es un problema importante, pero es algo meramente visual. Pero si imaginaos que vendemos un producto muy barato, que alguna conversión en el precio entre un string integer string hace que una coma se ponga donde no debe y vendemos un producto que cuesta 100 euros a 1 euro. O que estamos vendiendo productos que no tienen stock y ponemos que sí lo tienen y lo estamos vendiendo. Pues esos problemas tienen un grave impacto y hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar de esta primera fase en la que os he comentado, en el que el objetivo es asumir la mayoría de tráfico y liberar lo máximo posible a Legacy para que no tengan estos problemas de rendimiento. Bueno, en la imagen vemos cómo esta primera fase se interpondrá entre las peticiones que vienen del exterior y el propio sistema monolítico Legacy. Hay dos dependencias, una con la base de datos, que es donde se encuentra la verdad, ¿no? Porque al final toda la compañía y todos los equipos trabajan con este sistema antiguo. Entonces nosotros tenemos que llamarles a ellos o buscar aquí la información, porque es donde se encuentran las últimas actualizaciones de toda la información. Pero claro, si cuando nos hacen una petición por debajo les llamamos a ellos, menuda gracia, ¿no? Hacemos un bypass y ese es el proyecto más corto de la historia, ¿no? Entonces, obviamente no podemos hacer esto. Tenemos que pensar en cómo podemos gestionar de una manera óptima el proyecto. Entonces, lo primero que necesitamos es enterarnos de los cambios en la base de datos, ¿no? Tenemos que persistir esa información y servirla a nosotros. Por ejemplo, se actualiza una descripción de un producto, tenemos que buscar y guardar la nueva descripción y devolverla a nosotros, pero con unos tiempos de respuesta óptimos. ¿Cuál es la mejor manera de hacer esto? Pues en nuestro caso ha sido aplicar un patrón de arquitectura CQRS, Command Query Responsibility Segregation, en el que se separan los modelos para leer y para escribir datos. Se puede considerar un patrón basado en comandos y eventos, que puede ser asíncronos, como es nuestro caso. Y CQRS suele utilizarse cuando se tiene una base de datos física para operaciones de lectura, consultas, que será en este caso la que expondremos nosotros con mejores tiempos, y una base de datos para operaciones de escritura o actualizaciones, que esta será legacy. Permite tener así un modelo de datos distinto para legacy y para el nuevo, ¿no? Como sería en nuestro caso. También decir que CQRS va muy bien de la mano de DDD, que para quien no sepa es Domain Driven Design o diseño guiado por dominio, que es un conjunto de patrones, prácticas y normas para diseñar un modelo cuyo núcleo sea el dominio, que será el que utilicemos en nuestro nuevo modelo. Bueno, dicho esto, la foto de momento va quedando así. Tenemos el sistema antiguo, las peticiones que llegan de fuera y un microservicio que se encarga de estar atento de los cambios que se realizan en base de datos o legacy. Y el siguiente paso es enviarlas al microservicio que se encargará de servir esta información, ¿vale? Pero para ello, ¿cómo enviamos una información de este micro al que expondrá la info? Bueno, pues en este caso hemos decidido, como he mencionado antes, usar eventos asíncronos a través de un topic de Kafka. Este micro actúa como productor o como producer, enviando las actualizaciones en forma de eventos. Y aunque no voy a entrar mucho en detalle en Kafka, bueno, mencionar que permite desacoplar aplicaciones, que vaya, fíjate, la coincidencia es muy útil en arquitectura de microservicios como la nuestra. Es un sistema muy escalable, ¿vale? Muy tolerante a fallos y con baja latencia. Fundamental cuando estamos hablando de millones de actualizaciones, millones de peticiones y que no puedes caerte. Y por último, está diseñado con un patrón Publisher Subscriber. Esto quiere decir que quien recibe los eventos decide cómo y en qué cantidad recibirlos. Entonces, muy útil para desacoplar totalmente los microservicios y que uno no dependa de las llamadas del otro, etc. Bueno, ya tenemos la mitad del patrón montado. Un microservicio observador está leyendo las actualizaciones y las vierte, las envía a través de un topic de Kafka. Falta ahora el microservicio que se encarga de exponer esa información el que recibirá las consultas. Bueno, es muy importante elegir la base de datos que va a utilizar este microservicio, porque al final es es a la que van a realizarse todas las consultas. Cada vez que se haga una petición, se va a ir a esta base de datos. Entonces, hay que tener en cuenta
que no se van a realizar consultas complejas, no se van a realizar queries de campos muy concretos, se va a ir a por toda la información que es la que se quiere servir. La volumetría va a ser muy alta, se van a recibir, como he dicho antes, millones de peticiones y hay que tener en cuenta que el modelo tiene que ser flexible porque aunque lo vamos a diseñar en una fase 2 y tenemos en mente cómo va a ser, podrían cambiar cosas, entonces hay que tener esto en cuenta. Bueno, pues cualquier desarrollador más o menos con estas características, blanco y en botella, vamos a utilizar una base de datos no relacional. ¿Vale? Más o menos esta sería la imagen más básica de nuestra arquitectura. Obviamente es mucho más compleja, realmente son más de 2 microservicios, etcétera, etcétera. Pero la idea es esta. Tienes unas peticiones externas que atacan directamente al microservicio que se encarga de recibirlas con una alta volumetría, una base de datos no relacional, y este micro leerá las actualizaciones que los servers le vierte en el topic de Kafka. Vale, pero se me queda un poco así, ¿no? En plan, todavía podemos mejorar esto. Todavía podemos mejorar esto. Se puede rizar el rizo, porque ¿qué ocurre si hay muchos cambios? Y se produce una gran cantidad de actualizaciones y de eventos, pues va a haber una latencia en el consumo de estos. Si se retrasa la información de la descripción de un producto en polaco, pues bueno, es un problema, pero tiene un pase. Pero ¿qué pasa si se retrasa los precios? Si, como he dicho antes, se actualizan los precios y estás vendiendo más barato o más caro de lo que toca. O si un producto se queda sin disponibilidad, pero tú lo sigues mostrando. Bueno, pues esto es importante y hay que gestionarlo. Para ello se ha optado por un segundo topic de Kafka que tiene prioridad sobre el otro. Todos los eventos que se envíen aquí serán eventos muy concretos de precio y disponibilidad, 2, 3 cosas más, y tendrán prioridad sobre el resto de eventos con información trivial o entre comillas trivial del producto. Vale. Bueno, decir que esta migración es así, hemos aplicado CQRS y queremos hacer DDD y no sé qué y no sé cuánto y tal, es muy bonito, ¿no? Pero al final hay que ver resultados, que es lo que importa, es aportar valor a la empresa, aportar valor al proyecto. Bueno, y este ha sido el caso. Todo esto que os he contado y obviamente con todas las complejidades que tiene por debajo y todo el compromiso que ha habido por parte del equipo, han permitido hacer que pasemos de estos tiempos de respuesta de 100 milisegundos, muy inestables, picos muy altos, a unos tiempos de respuesta de 14 milisegundos, totalmente estables, bastante inelásticos, no dependen mucho de la cantidad de peticiones. Entonces, es un gran resultado, un gran trabajo por parte del equipo. Aquí vemos cómo en su día, cuando terminamos la fase 1, llegamos a alcanzar 600, 800.000 peticiones por minuto. Esto en un solo CPD. Si sumamos los 2 CPDs, llegamos al millón de peticiones que os he dicho antes. Entonces, es un muy buen resultado, ¿no? Al final, esto hace que el cliente esté más contento con la compañía. Ahora, con el tema del coronavirus y demás, hay muchísimos pedidos por la parte online y obviamente esto hace a la compañía estar contenta porque facturan más, el cliente está contento y al equipo nos dan más libertad para trabajar, porque al final, si hacemos bien nuestro trabajo, te dan cierta libertad, te dejan autoorganizarte mejor. Es una bola de nieve, pero en el buen sentido. Y ya por último, decir que en una segunda fase podremos aprovechar toda esta arquitectura que hemos montado, podremos acoplar el siguiente modelo, el nuevo modelo, que es la fase 2, a los propios topics que ya tenemos y el sistema podrá mostrarlos, podrá comparar la información que le enviamos nueva con la información que le enviamos de legacy para ver que no hemos cometido un error en cómo servimos la información, precios, disponibilidad, descripciones, imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos cercioraremos de que lo estamos haciendo bien. Y bueno, esto sería un poco toda la arquitectura, como hemos hecho la migración. Insisto mucho en que al final no solo es cuestión de buenas decisiones técnicas, ha sido un buen hacer conjunto de todo el equipo, alineado y comprometido con los objetivos, que dentro de la libertad que una empresa grande te da, pues la hemos sabido aprovechar y autoorganizarnos para conseguir esto.
Y bueno, esto sería un poco todo. Muchísimas gracias, como he dicho antes, a Kairos por darme la oportunidad para contaros un poco cómo ha ido el proyecto, esta migración, y por todos los que estáis aquí escuchando esto, un poquito de spam con mi, mi LinkedIn y mi Twitter. Y ya te doy paso a ti, Irene. Muchísimas gracias, Alejandro. Qué bien, qué conciso, qué clarito, qué bien nos lo has contado todo. Estoy encantada contigo. Y love totalmente. Muchas Bueno, gracias. Alejandro, déjate si quieres esa, no me importa, sigue compartiendo hasta que Perfecto. quieras. Así la gente te puede seguir Ujú. ubicando. Bueno, pues sí que vamos a leer algunas de las preguntas que nos han llegado. Recordad que podéis ir añadiendo preguntas en el chat o en preguntas y respuestas. Ujú. Y bueno, me gustaría leeros la primera, que es de de Fernando, perdón, Ujú. que nos plantea, entiendo, Alejandro, que la migración ha implicado también un cambio de la infraestructura, aislando el legacy donde estuviera. ¿Qué pautas habéis seguido? ¿De dónde veníais y dónde habéis acabado? Sé que esto da para otra charla, Alejandro, pero Ujú. podemos intentar contestar a esta pregunta de Fernando. ¿De dónde veníamos? ¿Cómo hemos aislado Legacy? Pues realmente es algo muy complicado. Esa doble dependencia que os he enseñado en las imágenes de Legacy, de la base de datos, al final es porque Legacy trataba la información de una manera, tal, no sé qué, entonces necesitamos todavía realizar esas llamadas y a día de hoy las seguimos atentos a los cambios de Legacy. Seguimos atentos y acoplados a Legacy, aunque cada vez menos. De hecho, es uno de los objetivos de estos quarters, ir desacoplándonos cada vez menos. Ahora mismo asumimos el 95% del tráfico, pero todavía quedan casuísticas muy concretas, productos muy concretos que tenemos que pedir a Legacy. Pero bueno, he de decir que a día de hoy lo tenemos bastante aislado. Ya tenemos una foto de lo que queremos hacer con la nueva arquitectura. Y aunque de momento es muy difícil y es a largo plazo desacoplarnos del todo, em, pero va por muy buen camino. No sé si le resulta la pregunta, si quiere concretar un poco más, pero al final es muy extensa. Muy bien. Si quieres te lanzo la siguiente que tenemos. Oscar Díaz, otro valiente, que nos plantea si existen riesgos al migrar de una tecnología que es legacy a una nueva. Em, bueno, realmente sí, realmente tienes muchos riesgos. Sobre todo dependes de que no se caiga esta infraestructura. Imagínate que la arquitectura de Legacy tenía al final problemas de rendimiento. Em, si falla Legacy y no nos envía las actualizaciones, al final a quien vienen a reclamar y quien se come los problemas somos nosotros, ¿no? ¿A quién están pidiendo la petición, a la información de producto? A nosotros. Y si por detrás se ha caído Legacy, pues bueno, ya tienes que ir a justificar eso, etc, etc. Luego, es muy difícil de entender. Yo cuando entré al proyecto estuve bastante tiempo perdido porque al final, como te he dicho, oye, dime cuál es el ID del color de no sé qué producto. Y claro, hasta que no te llega tu PO y te dice, no, es que mira, te tienes que ir a esta tabla que se llama X2 no sé qué, al fill 4, al tercer substring, y entonces ahí lo coges. Pues obviamente es complicado tanto de entender como de migrar, pero bueno, Ah, poco a poco se va haciendo. Poco a muy poco se bien. va haciendo. Mira, pues Alejandro, justo Fernando, sobre la pregunta anterior, me decía, Ujú. nos comentaba si se ha pasado del clásico mainframe a una estructura directamente en Amazon Web Service o en Azure, dado que saltáis a microservicios. Todavía tenemos nosotros el hierro. Ok, Es una empresa muy importante. Se puede permitir tener sus propios CPDs. Entonces, bueno, los servidores son suyos. Entonces, no utilizamos Amazon ni Azure ni Google etc, pero ok, ni Google Cloud, pero muy bien. Nos pregunta Carlos, ¿cuánto tiempo lleváis migrando? pues más o menos empezamos. Yo entré al proyecto a mediados del 2020, a Ujú, mitad de la pandemia. Empezaron a finales del 19, más o menos la ok, fase uno avanzó bastante hasta el Black Friday de 2020, que fue el punto de inflexión donde claro. os he mostrado los resultados y ahora continuamos ya con el nuevo modelo, con la fase 2. Estupendo. Y tengo una última pregunta para ti, que nos dice, ¿los microservicios internos escalan igual que los microservicios que están expuestos? ¿Se usan esos microservicios internos con más de un microservicio externo? Sí. Vale. Em,
Sí, y desarrollo sin pasarme mucho. Dale. Somos el core, somos el núcleo, somos el proyecto que está un poco en medio de todos los fuegos. Entonces nos llaman un poco de todos los sitios. Nos llaman los microservicios que se encargan de adaptar esa información para los frontales, nos llaman los microservicios que se encargan de servir esa información en las pasarelas de pago. Entonces, bueno, estamos ahí un poco en mitad de todos, en el núcleo. Entonces tenemos que dar los tiempos de respuesta más bajos y ser los más óptimos y eficientes, porque si no afectamos a todo el resto de la infra. Claro, entiendo. Y tenemos una última pregunta, estamos en tiempo, que nos dice, entiendo que esta migración se ha hecho dentro de un marco Agile, ¿no? También nos preguntaban si se han desarrollado este proyecto con nuevos marcos de trabajo como Scrum. Y nuestra pregunta para ti es, pues, ¿qué tal esa experiencia? ¿Os habéis apañado bien con las metodologías ágiles? Totalmente. Lo quería decir, pero al final, como iba un poco justo de tiempo, no lo he dicho, pero efectivamente hemos trabajado sobre Agile, Okay. concretamente Scrum, unos sprints de 2 semanas y sinceramente yo creo que ha sido lo que mejor se ha adaptado al proyecto. Es cierto que había veces que tiramos un poco de Kanban, que metíamos tareas en mitad de un sprint, sobre todo tareas técnicas o bugs en producción, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, o cosas de negocio que tenían que estar para allá, pero en su mayoría ha sido un Scrum, no al 100% puro, al 90%, pero muy, muy cómodo y es muy importante utilizar estas metodologías. Yo creo que han sido, bueno, no creo, estoy seguro, han sido claves en el éxito que está teniendo el proyecto. Estupendo. Muy bien, Alejandro. Bueno, pues creo que ha quedado todo claro. Yo te doy las gracias tanto por tu trabajo preparando esta charla como por tu trabajo como Kairosero